muy parejo, con síntomas o momentos que podrían dejar a Brasil con mejores sensaciones, pero realmente un partido muy competido, definido en la tanda de penaltis a favor de los sudamericanos. Hola Ricardo, gusto en saludarte, a ti Alex, a Richard. Sí, vaya, yo le tengo también otra lectura. Creo que Brasil termina por ser superior. Vaya, si uno analiza el trámite completo del partido, los primeros 30 minutos fueron sofocantes para México. Luego lograron estabilizarlos. Sí tuvo México claridad. Cuento al menos 2 o 3 oportunidades que en un juego de estas características, si no eres certero y es Brasil el que tienes enfrente, lo vas a pasar mal. El segundo tiempo sí siento que se igualó mucho, pero le obligó a México a hacer mucho sacrificio y en ese trámite de igualar el partido se seguía, tampoco generó mucho ante la portería rival, y nadie dice que no se puedan ganar los partidos en esas condiciones, también se puede ganar por esa ruta, pero en los penales fue otra historia, tanto remar para llegar a los penales y fallar los dos primeros. Cuando ocurre eso y tienes enfrente a Brasil, es demasiado lo que concedes. Sí creo que fue superior Brasil, duele decirlo, pero cuando un equipo fue mejor que el otro, simplemente hay que reconocerlo y punto. Sí, no vería una superioridad tan marcada, al menos no la veo yo. Sí creo que Brasil será eso, con mejores sensaciones, incluso la aproximación más clara del segundo es el remate al palo de Richarlison, pero entiendo un partido en el que México tuvo sus ocasiones y fue ahí. Es cierto que no fue lúcido México, no tuvo la lucidez que el partido le demandaba a futbolistas, tal vez Alex, como Córdoba, como Alexis, como Antuna, no en vano, todos sustituidos cuando Lozano entiende que tenía que ir moviendo, ¿no? Para tratar de volver o competir mejor sin encontrar tampoco mucho resultado en ese sentido. Sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. La verdad es que Brasil maniató a los 5 minutos de partido, ya sabíamos el espectáculo que vamos a ver. A mí me gustó la actitud inicial de México, sin complejos, intentó hacer el mismo plan de juego desde el primer día, con el mismo plan agresivo con el que consiguió humillar a Francia en la primera jornada. Es decir, independientemente del color y del escudo de la camiseta del rival, fueron a presionar arriba, intentaron aplicar la misma filosofía de juego que les ha llevado a las semifinales, pero a los 5 minutos ya vimos claro que México no iba a poder. Brasil movía demasiado rápido la pelota para que México pudiera aplicar la presión de una manera eficiente y empezó a empujar hacia atrás hacia México. A partir del minuto 30 o así, yo coincido con el análisis que ha hecho Ciro. A partir del minuto 30 la cosa se empareja un poco. El propio Córdoba, por ejemplo, cambia un poquito de rol. Si os fijáis, arranca como interior, pero tras la media hora de partido, y es una cosa que ya se vio después mucho más clara en la segunda parte, actúa prácticamente como media punta, cambia un 4-2-3-1 por detrás de Henry Martín. Hombre, lo de Alexis tiene su explicación. Estaba cubriendo a Dani Alves. Y tenía que hacer mucho recorrido defensivo también, estaba más preocupado de maniatar al lateral brasileño que no de ofrecer su desequilibrio por fuera. Uriel Antuna era quizá el hombre que estaba un poquito más suelto, porque en la primera mitad a Arana tampoco lo persiguió demasiado hacia atrás y eso le permitió estar en situación de contragolpe en algunas oportunidades. No sé si buscado por Jimmy Lozano o si por la propia pereza del jugador a la hora de no bajar, de no hacer recorridos defensivos, pero sí, es la pintura que ha hecho Tiro. Las dos oportunidades más claras que tiene México, el minuto 40, el minuto 44, una cosa así, son las de Romo y las de Uriel Antuna, en dos cambios de orientación precisamente a la espalda de Arana, ¿no? Que era el jugador que estaba percutiendo mucho por el lateral izquierdo. Si fallas esas dos, o si no las conviertes, mejor dicho, lo tienes muy, muy complicado. Y en la segunda parte México pudo cortar la hemorragia, se metió mucho más atrás, fue un partido mucho más trabado, pero Brasil ahí fue cuando le pasó por encima. En la segunda parte no vimos prácticamente oportunidades de México y en cambio Brasil sí que pudo haber cerrado el encuentro, incluso antes de irnos a la prórroga, ¿no? Con ese remate de Richarlison al palo. Sí, aunque yo insisto en eso, o sea, yo veo un partido, creería, algo más parejo de lo que entienden Ciro y Alex o vieron, Richard, porque tampoco son las grandes aproximaciones de Brasil, si por aproximaciones nos vamos, es cierto está la de Richarlison, pero no hay tampoco un asedio al arco de Ochoa que lo convierta en figura. No sé si tiene más intervenciones Ochoa en el 6-3 contra Corea que en el 0-0 hoy contra Brasil, pues, para ir a algo más contable.
Un gusto como siempre, Ricardo, Ciro, Alex. Pues yo vi un partido donde, a ver, lo que sucedió es lo que permitió a Brasil que sucediera. En el arranque sí un México que tiró una amenaza cierta desde el comienzo, de a rato fue capaz de pronto de sacarle la pelota a Brasil, pero Brasil lo obligó a retroceder. El tema es que México retrocede bien y lo hace con orden, más allá de las dificultades que tuvo Angulo. Angulo sufrió de manera permanente, no había manera de que pudiera controlar a Anthony, por ejemplo, o que pudiera controlar a Dani Alves cuando estaba en ese desborde permanente. Yo vi una selección de México que sí se vio apurada, tampoco era que le estuvieron apedreando el rancho durante todo el partido, pero sí una selección mexicana que tuvo sus movimientos de sufrimiento y que supo sufrirlo cuando no tenía la pelota. ¿Dónde está el problema? Que México no tiene el nivel de jugadores como para ir frente a Brasil al 1 contra 1, a plantear los duelos individuales porque se dieron cuenta temprano que estaban para perder esos duelos individuales. Brasil obligó a México a retroceder, México retrocedió como era natural, hoy no se vio la libertad que de pronto uno esperaba ver de Romo, por ejemplo. Sin embargo, México dentro de ese quehacer, contra tienes una selección como Brasil que te está oprimiendo, pues tienes alguna oportunidad de salir y de generar alguna situación porque vas a encontrar al rival tratando de desbocarse hacia tu arco. Esas son las que México no sabe aprovechar y no sabe liquidar. Pero yo también vi un partido donde Brasil es superior, no infinita o inmensamente superior. México peleó el partido por la vía que le convenía. Tratar de resistir, tratar obviamente de cambiar el libreto de inmediato cuando te das cuenta que no te resulta el plan inicial, y eso creo que lo maneja y lo hace bien México. Quizá uno se queda con las ganas de haber visto un México que fuera un poco más propositivo. Estoy de acuerdo en el comentario de que Memo Ochoa tal vez tuvo más trabajo en el partido frente a los coreanos que frente a los brasileños, pero que aquel fue un partido mucho más abierto. Este es un partido donde México tenía la necesidad de cerrarse y porque además estaba viendo las dificultades que afrontaba Angulo por izquierda. Entonces era un momento de tensión máxima, de máximo cuidado. Hoy no vimos esos penales que eran tan comunes en Montes, por ejemplo. Hoy vimos un Vázquez que dominaba en el juego aéreo. Esos son el tipo de detalles importantes. A ver, si Brasil no logró hacerle más daño y rematarle más al arco de México, es porque México defensivamente lo trabajó bien. Por eso no quiere significar que el partido haya estado parejo. Es que México tuvo que pelear con las armas que Brasil le permitió que peleara y hasta donde Brasil se lo permitió. Sí. Va modificando y ahora iremos, ¿no? Brasil tenía la baja de Mateus Cunha, que no era poca cosa, Alex. El trámite de partido lo van modificando de acuerdo a esto que dice Richard, un poco a los argumentos que exhibían ambos y que ambos equipos podían contar, o ahí crees que en el caso de México, por ejemplo, pudo haber tratado otra cosa. Es que no podía ser otra cosa, porque si volvemos a ver el partido, es que te vas a dar cuenta que México intentaba jugar la pelota. O sea, no es que México se olvidara de repente de lo bueno que le había llevado hasta las semifinales. No. México estaba intentando implementar ese mismo estilo. Lo que pasa es que en el centro de la cancha, Douglas Luiz y Bruno Guimaraes estuvieron impresionantes a la hora de cortar. O sea, es que México no podía contactar. Estaban muy desconectados Henry Martín, los extremos, Alexis Vega, por lo que hemos dicho, ¿no? Por tener que estar muy pendiente de Dani Alves, y Uriel Antuna estaba muy lejos del resto, entonces desconectaban al aparato ofensivo y lo hacían a partir del centro del campo, de el intento de sacar el balón controlado. Presionaban muy bien, además los brasileños orientaban muy bien el juego de México hacia afuera. En la primera parte también, cuando México intentaba tocar, los dos atacantes de exteriores, Anthony y Paulinho, se cerraban mucho. Richarlison también, les cortaban en definitiva a México la salida por el carril central y obligaban a salir por fuera, que por allí desconectas porque no tienes a un Romo, no tienes a Arias Esquivel. Le faltó fútbol y le faltó también la capacidad para ofrecerse, para encontrar el espacio cuando se lo negaban los brasileños. Yo es que vi ese partido, yo vi un partido en el que México hizo lo que pudo ante un rival que tácticamente estuvo muy bien, estuvo mejor que en partidos anteriores, y que en calidad individual, seamos realistas, uno por uno, y no solamente los titulares, sino el fondo de armario que tiene, lo que saca Brasil en la segunda parte, Malcolm, por ejemplo, es bastante superior a lo que tenía México. En ese juego, compañeros, de mucho sacrificio que tuvo que plantear el equipo mexicano, ahí sí creo que lo igualó.
pero fue de escasa creación para el equipo mexicano. Ya hablabas de Esquivel, de hecho ayer recuerdo, lo platicaba contigo, Ricardo, tú me proponías Esquivel de inicio en lugar de Charlie, y coincidíamos en que Esquivel era una buena apuesta. No le estaba dando Esquivel para mantenerse a flote en el partido, metió a Charlie en el segundo tiempo y ahí estabilizó un poco las cosas, pero se entabló el partido, prácticamente no hubo más llegadas. Inició con Antuna, entró Lainez se la pasó marcando, estuvo lejos de la zona en la que gravita Diego Lainez, entonces fue de escasa generación y sí de mucho sacrificio para el equipo mexicano. Córdoba con algunos destellos se fundió ya en los 10 minutos finales, entonces cuando planteas un juego de ese tipo, de mucho sacrificio y de poca creación, pues entonces tus rutas de la victoria son escasas, y si no eres certero cuando se te presentan una, dos o las que sean frente a la portería rival, pues ocurren estas cosas.